Buenas noches, hermanos, buenas noches, amigos, buenas noches, familia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia, hermanos, ya que tengo la gran oportunidad, la gran dicha de poder leer su palabra acá con ustedes. Si quisieran ustedes acompañarme a leer la palabra de Dios, ya que es lo más importante que nos puede suceder en esta vida, hermanos. La palabra de Dios es la única que nos puede guiar hacia toda verdad. La palabra de Dios es lo más importante, a tal grado de que hoy en día estamos viviendo en un mundo donde las personas quieren vivir a su manera. Cada religión, organización quiere hacer de la palabra de Dios lo que ellos crean conveniente, cuando no es así, hermanos. Todo tiene que ser a través de lo que está escrito. Ya nosotros nos tenemos que adaptar a lo que ya está escrito, no adaptar lo que está escrito a ver si nos conviene a cada quien. En este caso, yo tendría que estar quitando todas las hojas de la Biblia y tal vez solo quedarme con un versículo, bautizarme y creer y ya ser salvo, ¿verdad? Y lo demás romperlo, porque si no tendría que estar adaptando, y esto no me conviene, esto tampoco no. ¿Y qué es lo que sucede con esto, hermanos? Que cada quien está haciendo un evangelio diferente. No es que haya más evangelios, sino que cada quien, cuando comienza a agarrar la palabra de Dios a su conveniencia, automáticamente está eliminando la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera en esta noche, hermanos, como vuelvo a repetir, agradecer a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que tengo, porque esta oportunidad es Dios el que me la da, hermanos, de poder leer sus escrituras, meditar acá sin ustedes y ahora con ustedes, meditar en lo que está escrito. Pero han estado sucediendo muchos acontecimientos en estos días, hermanos, tanto líderes religiosos que la gente los tiene en gran altura o en gran estima o en gran idolatría, y se están cayendo como caer las estrellas, como está diciendo en el libro de Apocalipsis. Caerán las estrellas, ¿verdad? Caerán hacia la tierra. ¿Y esto qué quiere decir? Que automáticamente hemos estado subiendo videos en mi muro donde hay personas que comienzan a hablar de Jesucristo de una manera que no tienen respeto, hermanos, no tienen respeto. Ahí está un hombre, un cantante, un famoso cantante, Jesús Adrián Romero, diciendo cosas o herejías o tonteras, o una manera de cómo ver el evangelio, cómo menospreciar esa sangre preciosa y volverla un chiste. Eso no se puede, hermanos. Hay otras personas, como una mujer que anda también, bueno, hay varias mujeres diciendo que si no se diezma no se va a ser salvo. Hay otros que están diciendo que el líder católico más grande, el líder más grande católico que hay en esta otra religión, diciendo también que hay que tener igualdad con los homosexuales y esto y el otro. Mire, la salvación es para todos. Eso sí, en este caso yo soy el primero en decir: Dios es bueno y Dios es misericordioso. Dios perdona cualquier pecado, hermanos. Solo que tenemos que tener un concepto de Dios. Dios aborrece al pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Esto quiere decir de que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, vamos a alcanzar misericordia. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Ya, tanto el homosexual como el mentiroso, todos tenemos o corremos con la misma suerte. Para Dios es pecado, Él vive en una santidad y Él quiere que su pueblo sea santo. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos. Él es santo, ¿verdad? Sin santidad nadie le verá. Estos son conceptos que nosotros tenemos que entender. No estamos menospreciando o condenando a cualquier persona que ande en borracheras o en orgías
o en homosexualismo, o en cualquier cosa, o en mentiras, o que haya matado o violado a alguien. No estamos diciendo que ya se van al infierno. Estamos compartiendo la palabra de Dios para que todas las personas entiendan que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Por eso dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte de ellos alcanzará misericordia. Cualquier pecado Dios lo puede perdonar, pero tenemos que apartarnos de ello. Tal es el caso que dice el apóstol Juan: no os escribo para que pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado. Si le confesamos a Él nuestras iniquidades, Él es amplio en perdonarnos. Él quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia. No importa el pecado que alguien haya cometido. Por lógica, no estamos diciendo que un cristiano esté jugando con el pecado. Eso no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que las personas que no han conocido a Cristo son bienvenidas, no importa cómo vengan. Dice que si vuestros pecados fueran como la grana o rojos, como blanca nieve, Él los hará. Eso estamos hablando para los que están comenzando. Por lógica, si alguno en el camino también se resbala, todavía tiene abogado, pero el apóstol Juan por eso dice: no os escribo para que pequéis, pero si alguno hubiere pecado. O sea, no estamos dando indulgencias, no estamos dando perdones ni permisos. Bueno, ¿usted cuántos pecados quiere cometer esta semana? Tantos. Bueno, no tenga pena, aquí vamos a apuntar cuántos pecados quiere cometer. No estamos diciendo de eso. La Biblia enseña que el que quiera ser justo, que practique la justicia. El que quiera ser inmundo. Voy a leer ese pasaje porque va relacionado a lo que estoy compartiendo ahorita. Estamos en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto. Oiga lo que está diciendo Dios. Esto está hablando primero a los malos, ¿verdad? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, estos son a los que nosotros, aquí ya nos habla a los que queremos vivir por la justicia, porque dice: y el justo por la fe vivirá. Aquí habla a aquellos que quieren amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios a través de su palabra. Y oiga lo que dice: y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. No dice que practique el pecado. El que ya entendió que Dios quiere que le busquemos en espíritu y en verdad, que el que ya entendió que sin santidad nadie verá al Señor, tiene que practicar no el pecado ni la inmundicia. Él tiene que practicar la justicia. Oiga lo que dice: y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí ya está hablando de otro nivel. Aquellos que verdaderamente no le queremos fallar a Dios. No queremos, hermanos, no queremos fallarle. Pero dice: y el que es santo, practique. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cada día más y más y más. No está diciendo que volvamos atrás. Pero si alguno en ese camino o en este camino que es de dificultades, esta palabra hoy nos hace conciencia. Si nosotros nos apartamos de lo malo y venimos ante el trono de su gracia, fiel y misericordioso es Dios. Vuelvo a repetir, no estamos predicando para decirle a la gente que vaya y peque, no. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras que hay vida hay esperanza. ¿Qué es lo que hace el diablo con las personas? Les mete en su corazón que están destituidos de la gloria de Dios. Y nadie está destituido, hermanos. Nadie. Nadie, mientras tenga vida y se aparte de sus iniquidades, fiel y misericordioso es Dios. Por eso está escrito también en Crónicas, capítulo 7, donde dice: si mi pueblo se humillare y se apartare de sus malos caminos, yo perdonaré su mal. Pero si se apartan, es que todo comienza si nos apartamos. Él es amplio
en misericordia. Bueno, ya compartiendo esto, fíjense que hace mucho tiempo he querido compartir estas reflexiones y tal vez, si Dios permite, vamos a poder tener estas secuencias, tal vez mañana, el jueves, el viernes, o no sé cómo Dios me vaya a permitir, hermanos, porque la verdad que yo confío en su misericordia de Él. Ya no quiero hacerlo por ganar adeptos. Yo no estoy acá haciendo en vivos por ser el pastor de alguien. Yo no soy pastor de nadie. Tampoco estoy para querer ganar adeptos. Yo no estoy ganando adeptos. Yo no quiero que, como dicen unas personas por ahí, que uno se ponga a pelear con otros. No, yo quiero exponer la Biblia tal como está. Ya quiero hablar de esta verdad que es tan hermosa, hermanos. Vuelvo a repetir, a partir tal vez de mañana podríamos comenzar unas reflexiones en el Salmo 119, porque vamos a hablar, hermanos, de la importancia de lo que está escrito. Solo que hoy vamos a leer el 19, Salmos 19. Vamos a comenzar, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a leer Salmo 19. Vamos a tratar la manera de hacer unas reflexiones cortas, ¿verdad? O donde Dios nos permita, hermanos, ¿verdad? Vamos a comenzar a leer Salmo 19. Vamos a leer del versículo 7. Quiero comentar yo hoy, vea, el Salmo 19, versículo 7. Pero antes de esto quiero comentarles, hermanos, que hay muchas personas que están poniendo su mirada en líderes religiosos o en artistas, y es algo que nosotros no tenemos que hacer, hermanos. No tenemos que poner nuestra mirada en ningún artista ni en ningún líder religioso, llámese católico, evangélico, cristiano, mormón, testigo de Jehová o cualquier secta que haya. No pongamos nuestras miradas en el hombre. Pongamos, por lógica, cada quien que está predicando tiene que ser ejemplo para todos aquellos que le están oyendo o para aquellos que le están viendo. Y si este ya es un pastor de alguna iglesia, este tiene que ser ejemplo. Esto no hay vuelta de hoja. Pero ser ejemplo no quiere decir que nosotros idolatremos a las personas. Ahí están comenzando y el anticristo desde hace 2000 años, el apóstol Juan dice: oísteis que el anticristo viene. Pero yo os digo, ya hay muchos anticristos. Entonces este es el gran problema. Ese espíritu de anticristo ya hay en muchos líderes religiosos a nivel mundial. Y cuánto nomás estos que manejan masas, hermanos, son líderes que han estado hablando a favor del homosexualismo, a favor del pecado o a favor de que no se predique del pecado, ¿verdad? Que no se predique, hermanos, que hay que tener amor, dicen. Que si alguno está haciendo algo malo, pues que lo dejemos. No nos manda Dios a eso, hermanos, ¿verdad? Pero vamos a leer algo que es impresionante, porque aquí vamos a entender la voluntad de Dios. ¿Por qué están las Escrituras? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y se presentó ante 5,000, 12,000 personas, siempre les dijo: vayan y escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí? Y esto es muy importante, porque cuando nuestra fe y nuestra confianza está puesta en las Escrituras, aunque tal líder religioso, aunque nosotros tengamos en grande estima a alguien, pero si no predica conforme está escrito, es señas que éste se está desviando de la voluntad de Dios. Y por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Salmo 19, versículo 7. Oiga lo que dice: la ley de Jehová es perfecta. Es nuestra esperanza y nuestra confianza estar depositados en la palabra de Dios, porque aquí nos enseña Dios que en su palabra es perfecta. Que lo que este líder religioso está queriendo unir a los homosexuales y decir que todos tienen derecho, y otros que están diciendo que Jesucristo era un cómico, un payaso o un borracho, todo eso no nos debería de extrañar cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios, la Biblia,
nos enseña que vendrán burladores. Vendrán burladores, hermanos. Entonces no nos deberíamos de extrañar si un líder religioso está comenzando a engañar masas, miles, millones de personas y desviando, volviendo los derechos humanos más importante a lo que ya está escrito. Como primer punto, hablando de los homosexuales, habla la Biblia que Dios crió al hombre y a la mujer. No crió una persona en medio, un indeciso o de sexo dudoso. No, Dios crió hembra y varón, nada más. Como primer punto son cosas que Dios ya lo hizo. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que ya está escrito. Pero ¿qué es lo que dice la filosofía moderna? ¿O qué es lo que dicen estos líderes religiosos? ¿O qué es lo que dicen los derechos humanos? No, pobres, no hay que discriminarlos. Por lógica, no estamos hablando que odiemos a las personas. Pero si estas personas vivieran en la ley antigua, deberían de dar cuenta que Dios mandaba a matar a las personas a pedradas. Si alguno era un homosexual, si había fornicación y esto y el otro, los fornicarios, pues los apedreaban. ¿Acaso no se recuerdan el caso que llegaron los fariseos a decir: hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio? En adulterio. No estaba hablando de que era lesbiana, no, en adulterio. Y la ley decía que había que matarla a pedradas. Nuestro Señor Jesucristo hizo conciencia con aquellos hombres y vino a hacer conciencia hasta el día de hoy. No podemos agarrar a pedradas a alguien, pero sí podemos decirle que se aparte de sus iniquidades. Sí podemos decirle que si sigue en esas prácticas pecaminosas, no va a ser salvo. Hay una condenación y de eso tenemos que hablar, hermanos. Hay un infierno. Nuestro Señor Jesucristo dedicó muchos pasajes, mientras que Él estuvo, dedicó muchos pasajes hablando de la condenación que viene a este mundo. A todos aquellos que no quieren vivir piadosamente les espera una condenación eterna. Bueno, entonces dice acá, Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Quién convierte nuestra alma hacia Dios? La ley de Jehová. La palabra de Dios es la que nos convierte hacia Dios. Él dice, y serán enseñados todos por Dios. ¿Ya? Dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. También está escrito, bienaventurado el que tú atrajeres a ti. Miren, somos bienaventurados si Dios nos llama, hermanos. Si Dios nos llama, ¿y cómo podemos saber que Dios nos llamó? Cuando nosotros amamos su palabra, cuando nosotros lloramos, gemimos, clamamos, pidiendo sabiduría por entender su palabra, pidiendo ese espíritu de rectitud para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahí entendemos que fuimos engendrados por Dios, porque así está escrito en San Juan capítulo 1 versículo 13, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni son engendrados por voluntad de sangre, ni son engendrados. Lo voy a leer porque esto es muy importante, hermanos. No son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Estoy en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si usted y yo fuimos engendrados por Dios, ¿cuál es el efecto? ¿Cómo se mira si usted y yo fuimos engendrados? Porque amamos lo que está escrito, porque anhelamos lo que está escrito, porque queremos vivir conforme Dios quiere que vivamos, porque no le estamos buscando ningún pero a la palabra de Dios. Hace un mes o por ahí más del mes compartimos que si la mujer podía ser pastora o no. Ese es un tema que si lo quisiéramos resumir en 2 palabras, Dios lo único que quiere es obediencia a lo que ya está escrito.
No, es que el apóstol Pablo es machista, no, que yo no creo. Entonces, ¿por qué Débora? ¿Por qué? Es que no está diciendo de que Dios vino. Fíjese que si Dios hubiera querido confirmar lo que hizo con Débora, lo hubiera confirmado con sus apóstoles. Y cuando Él mandó, Él escogió 12, pero después mandó 70 a una comisión. Y aquellos venían, miren, gozosos porque echaron fuera demonios, porque hicieron muchos milagros. Miren, y si Dios hubiera querido, en esos 70 hubiera mandado un par de hermanas. Miren, ¿acaso no está escrito que Susana, Ana, María, habían varias Marías, 2 o 3 Marías que le servían al Señor? Y ahí estaban. No estamos menospreciando a las hermanas, estamos diciendo que lo que Dios quiere es obediencia. Un día Dios mandó a matar a un pueblo de Amalek, y eso era obediencia, y que no jalaran bueyes, ni vaquitas, ni ovejitas. Dios no quería nada de esa ciudad, pero ellos no quisieron obedecer. Se llama desobediencia. Y Dios quiere que nosotros entendamos que lo más importante es amar lo que ya está escrito. Mire lo que dice Salmos 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Usted no le busque peros. Usted no le esté buscando 5 patas a un gato. Tiene 4. No hay más, hermanos. No. Solo con este versículo podríamos cerrar la palabra de Dios y poder decir, hay que ser caso. Hay que ser obediente a lo que ya está escrito. No inventemos nada. Mire, usted quiere predicar de la palabra de Dios, comience a leerla y ella sola se predica. No necesito yo, miren, el Señor me reveló, eso es mentira. Sí, que el Señor estuvo anoche conmigo y estuvimos platicando, yo le dije, ay, ¿y cómo es esto? Y Él me dijo, y decirle a mi pueblo, y así dice el Señor. No, hermanos, hay un montonón de burladores, un montonón de engañadores que van a dar cuenta de sus palabras, de sus hechos. Van a dar cuenta, ¿va? Pero nosotros que queremos agradar a Dios, oiga lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No es el ser humano el que nos convierte, hermanos. Es que Él se convirtió por el mensaje que yo prediqué. No, hermanos, no hay otro que se merezca la honra y la gloria. Solo aquel que murió en una cruz por usted y por mí. No hay otro nombre dado a los hombres, está escrito. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay lugar, no hay otro hombre. No hay Pablo, no hay Pedro, no hay Juan, no hay Timoteo. No hay nadie de esos grandes hombres, grandes siervos de Dios. Pero Dios no quiere que le hagamos imagen a ellos. No quiere que nosotros los idolatramos, a tal caso que el apóstol, mire esto, qué hermoso. Mire lo que está en 1 Corintios. Quiero decir, capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Mire, estaba dividido el pueblo. Y cada uno decía, no, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pablo. Otros decían que eran de Pedros, como hasta ahorita hay un montón de organizaciones y religiones. La Iglesia Católica todavía sigue diciendo que son los sucesores de Pedro. Imagínense, hermanos. Son vicarios. Vicarios están quitando a Cristo. Ahora ya no son de Pedro, sino que vicarios. Mire, pero oiga lo que dice. Y yo de Cefas y yo de Cristo. Ahora viene el apóstol Pablo y dice 2 palabras, pero bien centradas. Oiga lo que dice. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Si Apolos, Pedro, Pablo, Cefas y todos los Timoteos, todos le dieron la honra a Cristo. No era que hubiera un montonón de Cristos. No, uno es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no está dividido. Todo aquel que es de Dios va a predicar a Cristo, para que la honra y la gloria sea para Cristo.
Oiga lo que dice. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo? Pablo está diciendo, hermanos, yo fui muerto por ustedes. Por lógica, Pablo fue muerto por predicar el evangelio. Pero él no está diciendo, bueno, ahora como a mí me van a cortar la cabeza y ustedes saben ahí que voy a dejar escrito de qué manera morí, ahí les encargo que me hagan un altar, ¿verdad? Porque yo di mi vida por ustedes. No. El que dio la vida por mí, por usted y por Pablo y por María y por Pedro y por todos fue Cristo. Nadie se podía salvar a sí mismo. ¿Por qué vino la ley? Para que nosotros entendiéramos que nadie podía cumplirla. ¿Por qué vino la gracia? Para que entendiéramos que separados de Cristo nada podemos hacer. Son dos secuencias, hermanos. Y todo está planificado desde antes de la fundación del mundo. Cristo era, Cristo es y Cristo ha de venir. Él es nuestro Dios. Y oiga lo que dice Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ah, ustedes fueron bautizados en nombre mío. Está diciendo Pablo. Si ustedes fueron bautizados en mi nombre, pues se jodieron. O se amolaron. O están tontos. O están están siendo ignorantes de la verdad que está escrita, porque todos tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de Pablo, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de María, no, hermanos, para que toda la honra y la gloria sea de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, volviendo a Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué convierte el alma de nosotros? ¿Un buen predicador? No, hermanos. Es la palabra de Dios. Es ese anhelo que usted tenga en su intimidad de querer saber lo que está escrito. Me ausenté no sé cuánto tiempo. Anhelaba compartir con ustedes, hermanos. Pero Dios permitió que me ausentara, ¿verdad? Pero ahí en mi muro pueden ver que no me ausenté de ustedes ni de Dios. Siempre estuve compartiendo y compartiendo. De una de otra manera compartamos, leamos, llenémonos de Cristo, llenémonos de su palabra, porque dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El problema está que nosotros hasta el día de hoy estamos esperando que se levanten líderes religiosos que nos hagan sentir el poder del Espíritu Santo. Sienta, ahorita voy a orar por usted, usted que me está viendo, usted Juana, usted Mario, usted Francisco. Hermanos, son herejías. No hay poder humano que pueda convertir el alma de nadie. Es la palabra de Dios la que nos va a convertir. Oiga lo que está escrito, porque está escrito. Fíjese que cada vez que publico algo en mi muro, pongo escrito está. Y quiero decirle por qué lo pongo. Porque está escrito. Primer punto, porque escrito está. Y segundo, así le contestó nuestro Señor Jesucristo a Satanás. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué nos puede ayudar, hermanos? ¿Qué nos puede ayudar en este mundo? Este mundo que nos ofrece drogas, mujeres, licor. Mire, una vida mala. ¿Qué ganamos? Nada. Estamos echando en saco roto por más que vayamos a querer ganar dinero. Por más que ganemos dinero en un lugar o en un trabajo que hagamos, pero sin Dios, eso no va a ser bendecido. Y después, echando en saco roto, pagamos doble, hermanos. El pecado y el diablo nunca va a pagarle bien a alguien. Cristo sí nos paga bien, nos da paz en medio de la tribulación. No quiere decir que nosotros no pasemos situaciones adversas. Está diciendo que Cristo nos da paz en medio de las dificultades. Oiga lo que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No hay necesidad, hermanos, que nosotros pensemos que en un lugar vamos a ir a aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Él
Si nosotros leemos su palabra, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Usted lee ahí que hay que apartarse del pecado. Usted ya está siendo sabio. ¿Esto se lo enseñan en un instituto teológico? No. Esto se lo enseña Dios a su corazón. Usted va a hacer algo de repente, no. Bien, hombre, hacelo. Es que, no, hombre, aquí nadie te está viendo. No lo voy a hacer porque Dios no quiere. No porque Dios no se agrada del pecado. Mira, hermanos, estamos en un mundo donde podemos drogarnos, donde podemos fornicar, donde podemos adulterar. Yo puedo hacer todo eso, pero le rogaba a Dios que me libre, que me ayude. Y Él me ha guardado. Él me está ayudando, hermanos, cada día a entender que separado de Dios, nada puedo hacer. No hay poder humano que pueda apartar al hombre de sus malos caminos. Solo la palabra, solo el Espíritu Santo, solo la Biblia nos puede mantener rectos ante Dios. Oiga lo que está escrito: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No son los hombres los que hacen sabio a los hombres. Es la palabra de Dios la que lo hace sabio. Si usted es sencillo, si usted es humilde, Dios le bendice. Si usted es humilde, Dios le da de su espíritu. Porque el rey de los soberbios es Satanás, y Dios al soberbio lo mira de lejos. Por más que usted vaya a un centro teológico, no digo que no vaya. Lo que digo es que Dios es tan fiel que si nosotros guardamos su testimonio, nos hace sabios. Cuando Cristo vino y luchó y trajo a los hermanos, escogió a sus discípulos, Él escogió gente del vulgo, pescadores, gente sin letras. Así lo dice, ahí están Hechos. Leámoslo. Leamos lo que dice Hechos capítulo 1. Porque esto es muy importante, hermanos. Hechos capítulo 1. ¿O es capítulo 4? Ahorita, hermanos. Mire, es capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Aquellos se creían sabios y reprobaron a Jesucristo. Y Él era la piedra del ángulo. Él era lo más importante. Y aquellos grandes teólogos lo reprobaron. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pedro. Entonces, viendo el denuedo, oiga lo que estaban diciendo aquellos. Miren, eran una academia. Eso es lo mejor de Israel en aquellos días. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos ellos, los escribas, todos ellos eran lo mejor de Israel. Como quien dice, era la universidad más grande que había en aquellos días, hermanos. Si alguno era fariseo, ya era para que le dijeran rabino, maestro. Todos se quitaban el sombrero ante uno de estos hombres. Pero Cristo no los fue a buscar a ellos. Cristo fue a buscar pescadores y les dijo: miren, vengan conmigo, yo ahora los voy a hacer que ustedes ya no pesquen pescados, sino que ahora pesquen hombres. Bueno, vamos, imagínense que Dios lo llame a uno, hermanos. Oiga, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Quién da la sabiduría? Jesús.
Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos. Y esto también está acá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Estoy leyendo Hechos capítulo 8. Pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién le da a usted poder? No para andar ahí haciendo show, no. Entendimiento está hablando, que Dios nos va a hacer testigos elocuentes de lo que está escrito, porque Dios va a santificar nuestras vidas si nosotros queremos hacer su voluntad. Y recibiremos poder, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Dios es el que da, hermanos, la sabiduría. El Espíritu de Dios es el que da el entendimiento. Por más es que yo vaya a un instituto, si Dios no me da la sabiduría. Por más es que yo me ponga a leer la Biblia, si Dios no me da la sabiduría. Por eso es muy importante, el que sea falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual Él dará sin reproche alguno. Y dice nuestro Señor Jesucristo, cuánto más si pidieres el Espíritu Santo, mi Padre os lo daría. Vosotros oráis, pero oráis mal, oráis para vuestros deleites, pero si pidieres el Espíritu Santo, mi Padre os lo daría. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Oiga, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no eran estudiados, pero aquellos hombres estaban en el primer mensaje de Pedro, se convirtieron 3,000 y no eran estudiados comparados a los fariseos, comparados a los escribas. Ellos no, ellos, Juan y Pedro y los apóstoles, eran del vulgo. Bueno, entonces acá vamos a entender lo que dice el versículo 7 estoy leyendo Salmos 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Quién convierte el alma? La palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, hermanos. La palabra de Dios le va a hacer sabio a usted. Si usted es sencillo, si usted es humilde, Dios le abre los ojos. Dice Dios, oiga lo que está escrito, Juan capítulo 9, si no estoy mal. 9:39. Oiga lo que dice. Dijo Jesús, para juicio he venido yo. Oiga lo que dice. A este mundo. Para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean. Pidámosle a Dios que Él nos abra los ojos, hermanos, y vamos a ver las maravillas de su ley. Pero si no le pedimos a Dios que abra nuestros ojos, estamos perdidos. Si nosotros creemos que porque yo tengo sabiduría, o porque yo soy sabio, o porque yo tengo esto, tengo lo otro, estamos haciendo a un lado el Espíritu Santo. Estamos haciendo a un lado la humildad que deberíamos de tener. Oiga lo que dijo Jesús. San Juan capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Usted decida, si usted dice que ya mira, pues ahí sí está yo. Mire lo que dice el Salmo 119, que tal vez más adelante lo vamos a ir leyendo. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos, decía el rey David. Y el rey David era conforme el corazón de Dios. Dios lo escogió a ese hombre porque su corazón era conforme el corazón de Dios. Mas sin embargo el rey David decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra
No encubras de mí tus mandamientos. No me tapes los ojos. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu ley. Esto es impresionante y esto es por eso. Usted cuando ore como está escrito. Pídale a Dios. Mire, es mi oración. Yo le digo a Dios, Señor, ábreme el entendimiento. Señor, ábreme los ojos. Señor, quiero ver las maravillas de tu ley. Quiero ver tu palabra. Y el rey David dice, me has hecho más sabio que mis enseñadores. Imagínense, eso es precioso, hermanos. Bueno, ya vamos porque ya les digo, quisiera que pudiéramos agarrar el Salmo 119, es uno de los salmos más largos, pero donde se le da la honra y la gloria a lo que está escrito. Quisiera mañana, con la ayuda de Dios, comenzar a leer Salmo 119 desde el principio. Pero ahorita estamos en el 19. Salmo 19, versículo 7. Ahora vamos a pasar al 8, porque si no, no vamos a pasar. Oiga lo que dice el versículo 8. Salmo 19, versículo 8. Oiga lo que está escrito. Los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Miren lo que dice el Salmo 119. Por eso les digo, esto es impresionante. Mire lo que está escrito. Leo otra vez el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Oiga, y ahora mire lo que está en el capítulo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿En qué tenía David su confianza? ¿En quién? ¿Y cómo tenía David su confianza? En la palabra de Dios. Venga el líder religioso de la iglesia católica, vengan los líderes religiosos de las iglesias evangélicas, vengan los líderes religiosos o los profetas falsos, por cierto, o los falsos apóstoles, hablando de un montonón de cosas. No, es que ustedes están acá buenos porque están bajo la cobertura de mi manto. Imagínense esos. Pero mucha gente ahí está aplaudiéndoles. Sus profetas, sus mujeres profetas o profetisas están haciendo de las suyas, se están divorciando, están haciendo un montonón de cosas. ¿Y por qué mucha gente les sigue? Porque solo están siguiendo al bulto. Y eso es triste, pero se cumple, hermanos. Dice la palabra de Dios, donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas o las aves de rapiña. Sí, donde está el cuerpo muerto, donde no hay una palabra que te haga conciencia, donde las personas lleguen a que dependan de mí. Oiga, pasen adelante, déjenme ahí. ¿Por quién quieren que ore? Yo voy a orar por ustedes. Cada quien que ore, hermanos. La Biblia dice orados los unos por los otros, pero yo no puedo, por mi oración ustedes van a encontrarse con Cristo. No, la Biblia enseña: al que busca, encuentra. El que toca, se le abrirá. La Biblia enseña: acercaos a mí, dice Jesús, y yo me acercaré a vosotros. Esto es diferente. Sí, la Biblia nos enseña a orar los unos por los otros. Y no lo dude. Si usted realmente quiere que me una a su oración, a su clamor, no lo dude, tómeme en cuenta. Porque nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Pero no crea que mi oración va a ser oída más que la suya. No, la Biblia enseña que si alguien se aparta de su maldad, que si alguien se aparta de sus pecados, Dios es fiel y misericordioso y lo oye. Sí, si mi pueblo se apartare, mire lo que está en Crónicas. Miren lo que está en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7. Si se humillare mi pueblo, como el primer punto, no está diciendo, miren, si son montoneros todos y todos vienen a orar acá, yo los voy a perdonar. No, miren lo que Dios quiere. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro. Hay que buscar el rostro de Dios. Y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieron es apartarse y se apartan. Yo puedo estar orando con usted y puedo estar, mire, gritando toda la noche si usted quiere, pero si usted no se aparta de sus malos caminos, mi oración no va a ser escuchada, porque a Dios no lo voy a convencer yo con mis palabras, a Dios lo voy a convencer yo con mi corazón. Está escrito, ya lo vamos a leer, pero mire: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si usted se aparta, si mi pueblo se aparta de sus malos caminos, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Es que si no, Dios no va a oír si usted no se aparta. Usted puede decir: yo quiero cambiar. Eso lo decimos todos. Pero Dios no se va con: ay, ya quiere cambiar mi hijo, ¿verdad? Ay, qué bueno. Ya viste sus palabras hoy acá en el culto que dijo: Padre, quiero cambiar. No, Él no está esperando eso. Él está esperando que en usted y yo, cuando sea la hora de rajar ojote, que realmente querramos rajar ojote. Si usted está en el pecado, pues comience a apartarse y Dios va a oír desde los cielos. Así está escrito: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mire lo que dice el Salmo, Salmo 51. Salmo 51, versículo 10. No, versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio. Yo me puedo poner ahí con usted y hacer un gran berrinche si usted quiere, o podemos juntar a todos y hacemos cadenas de oración. Pero hay que entender, la cadena está buena, pues si usted lo quiere ver así, orados los unos por los otros, ok. Pero hay algo muy importante. Primero ya leímos que si mi pueblo se humilla y se aparta de sus malos caminos, Él va a oír. Oiga lo que dice el versículo 16, Salmo 51, 16. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Oiga lo que dice el rey David. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Yo puedo estar orando por usted, pero si usted no se quebranta, si su espíritu no deja de ser soberbio, si su espíritu no deja de ser altivo, por más que yo patalee o haga berrinches, Dios no me va a escuchar a mí solo porque yo estoy: Padre, te pido, te lo ruego, acá por la hermana fulana de tal, por el hermano también, por la hija del hermano, por la hija de la hermana. Señor, pero si la hija quiere estar haciendo el pecado, por más que yo diga, si la hermana quiere estar en pecado, por más que yo ore. Es más, ustedes pueden tener buenos sentimientos para conmigo, pero si yo no me aparto del pecado, nada va a pasar. Por eso está escrito: no morirá el hijo por el pecado del padre, ni el padre morirá por el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Sí, si alguien anda pecando, pues va a morir. Sí, hermanos, Dios es bueno y misericordioso. Pero oiga lo que dice Dios, Salmo 51, versículo 16. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Es que Dios no quiere sacrificios, que usted se vaya de rodillas de aquí hasta no sé dónde, que usted venga y se comience a agarrar a latigazos, que usted se comience a meter espadas, como miramos los de hindú, los de esas regiones, cómo hacen esos sus grandes sacrificios, con navajas se cortan, hermanos, porque según ellos es un sacrificio que están haciendo. Pero Dios no quiere sacrificios. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Porque no quiere sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios quiere, eso es lo que está diciendo, lo que Dios quiere, el sacrificio que Dios quiere, es que usted y yo
Lleguemos ante la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, con un espíritu quebrantado, ya no con soberbia. Sí, Padre, aquí te pido que me ayudes. No, eso es soberbia. Si nosotros llegamos como nuestro Señor Jesucristo llegó ante el Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios le dijo: no te voy a oír en eso. Mi voluntad es que vayas a la cruz y mueras. Ok, fue llevado como cordero y enmudecido no abrió su boca. Aceptó la voluntad de Dios. Cristo dice que los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia, hermanos. Vuelvo a repetir, si yo comienzo a decir: sí, le pido por mi fulano, por mi sutano, por mi mengano, ok, eso es bueno. Orar por los demás es bueno, pero no crean ustedes que mi oración va a menear a Dios. Mi oración, lo único que puede hacer es que yo me estoy ejercitando en la piedad. Sí, dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, sí, pero no cambia la voluntad de Dios. Mi oración puede interceder. Allá estaba Abraham: Señor, pero si hubieran 50, yo perdonaría a Sodoma y Gomorra. Señor, si hubieran 30, por amor a esos 30 yo perdonaría a Sodoma y Gomorra. Ay, Señor, no te vayas a ofender. Eso es interceder, es lo único. Pero si usted y yo no nos apartamos del pecado, no podemos cambiar esto. Tenemos que agarrar conciencia. Ay, hermano, ore por mí porque yo me siento así. Mire, está bien, oremos, que Dios la fortalezca, está bien. Pero si usted anda en pecado, bueno, apártese del pecado y oremos. Pero si usted quiere seguir agarrando, es como aquellas personas que agarran un cactus. Miren, son cactus aquellos que están llenos de espinas y se quieren abrazar a un cactus. Automáticamente el cactus lo va a llenar de espinas, y cada vez que usted lo apriete, entre más lo apriete, usted mismo se mete las espinas. Pero hay personas que quieren seguir con ese pecado. Por más que nosotros queramos: no, hombre, es que te estás lastimando, deja de tomar, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, apártate de lo malo, ya no sigas en eso. Mira, no es bueno lo que estás haciendo. Por más que uno los quiera jalar, si ellos quieren estar en el pecado, ¿qué podemos hacer? Solo orar a Dios, que tenga misericordia de su alma. Eso sí lo hago yo. Que tenga misericordia. He puesto a mis hijos, a mi familia completa en las manos de Dios. ¿Cómo los jale Él? Si Él los quiere traer, gloria a Dios, pero están en sus manos. Yo le digo: Señor, yo no puedo obligar a mi madre, obligar a mis hijos, obligar a que te busquen, no puedo. Pero Dios puede hacer conciencia. Y cuando llega el Espíritu Santo, y cuando llega la verdad, cuando llega la palabra, hace conciencia, porque dice que el Espíritu de Dios redarguye al hombre de pecado. No soy yo, es el Espíritu Santo. Y oiga lo que dice, estoy leyendo 51:16 de Salmos: porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Al corazón, no a mis oraciones. Yo puedo interceder, yo puedo suplicar: Señor, pero si hubieran 30, por amor a esos 30 yo no destruiría Sodoma y Gomorra. Al final, la oración de Abraham sirvió de algo. Destruyó Sodoma y Gomorra. La voluntad de Dios se iba a cumplir. Era un pueblo que estaba atestado de tanta maldad. Dios destruyó, por más que Noé, la palabra Noé dice que él era pregonero de justicia y pasó predicando 120 años, y por más que predicó, ¿se salvó alguno? No, solo los que Dios ya había determinado: Noé y su casa. 8 personas. Fueron Lot y sus 2 hijas. Nada más. Los ángeles le dijeron a ellos 4: miren, si voltean a ver, ahí se van a quedar.
No quisieron hacer caso y se quedó una estatua de sal, la esposa de Lot. Abraham oró y dijo, Señor, si hubieran 10, por esos 10 yo no destruiría, dijo. Pero al final los destruyó porque no habían 10. Leemos lo que está escrito, hermanos. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Si usted reconoce sus pecados y se aparta de ellos y llega ante Dios quebrantado, suplicando, con ruegos y súplicas, Dios le va a oír. Yo quiero, y estos son los temas de estos días, que entendamos que la relación es usted y Dios, soy yo y Dios. No son líderes, no son organizaciones, no son religiones, es usted y yo. ¿Sabe qué anda haciendo el Padre hasta el día de hoy? Buscando adoradores en espíritu y en verdad. Busca al Padre que le adoren. Él anda buscando sus adoradores. Usted quiere ser un adorador a Dios. No son 2 horas, son 24. Yo cuando me duermo le comienzo a rogar a Dios y le digo, Señor, ayúdame, te lo ruego, te lo suplico. En tus manos pongo mi vida sexual, en tus manos pongo mi necesidad, sí, en tus manos pongo esto, y comienzo a hablarle de mis defectos, de mis situaciones que yo quiero que Él me ayude a mejorar. Pero estamos en este mundo donde Dios quiere. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Al corazón. No está diciendo al montón de hermanos que vengan acá, los voy a escuchar si hacen ahí protesta. No, hermanos. No hay que estar así como en el mundo. En el mundo uno decía, sí se puede, sí se puede. No, acá con Dios es personal. Yo toco, dice. Si alguno abre su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una cena de dos. Es una cena, hermanos, de dos. No puedo estar yo en el corazón de ustedes. Tiene que estar el Espíritu Santo en el corazón de ustedes. No podemos permitir que un líder religioso esté en nuestro corazón. No, tiene que ser el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que nos guíe hacia toda verdad. Oiga lo que está escrito. Bueno, ahora ya nos pasamos de aquí para allá y de allá para acá. Y así es lo bonito de la Biblia, porque esto no es planificado ni es planeado, hermanos. Esto es en vivo. Y que se está predicando lo que Dios quiere que se hable. Y esto es lo que Dios está compartiendo. Dios nos está llevando, versículo 8. Volvemos otra vez al Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nos alumbra el precepto de Jehová, nos alumbra los ojos. Ya vamos a leer, o podemos leerlo aprovechando, aunque después lo vamos a leer, ¿verdad? Acabamos de leer donde dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero hay otro pasaje. 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la que nos va a limpiar, nos va a alumbrar y nos va a guiar para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Esto es muy importante, hermanos. Oiga lo que dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La Biblia es lo que nos va a alumbrar los ojos. No es un líder, no es un religioso, no es un falso apóstol o falso profeta. No, hermanos, es la palabra de Dios. Cambiemos de cassette. Quita el cassette antiguo y que comience hoy. Comencemos hoy de nuevo en Cristo. Creámosle a Cristo y a su palabra y Él nos va a guiar. Si no somos guiados por lo que está escrito, vamos a comenzar a cometer un montonón de cosas que no son buenas. Oiga lo que dice. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos. ¿Quién nos alumbra? ¿Quién? Es el Espíritu Santo, y recibiréis poder. ¿Qué poder? Nos alumbra los ojos, es el poder más grande que puede haber. Que usted ame lo que está escrito, que usted ame lo que dice la Biblia, que usted anhele que Cristo more en usted. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, dijo, Cristo vive en mí. Esto era impresionante. Dice que cuando él llegó al conocimiento de Cristo, cuando Cristo lo llamó, dice que él no fue a donde los apóstoles. Leámoslo porque esto es muy importante. El problema va a hacérselo en cuenta. Vamos a ver. Bueno, se los debo porque ahorita se los voy a deber. Vuelvo a repetir, esto no es planeado, esto estamos... Bueno, se los voy a deber por hoy, mañana se los comparto. Se me fue ahorita, pero es un pasaje donde el apóstol Pablo dice que cuando Cristo se le apareció, dice que él no fue a los que tenían reputación de ser algo. Él no fue con ellos. Él pasó 3 años predicando el evangelio por todos lados porque Cristo lo guiaba como estaba escrito en su palabra. No era que los hermanos. Después subió a los 3 años y estuvo con Pedro 15 días. Después, 15 días, dice que no vio más que solo a Jacobo y a Santiago. Pero después, 14 años después, volvió otra vez a subir y dice que nada nuevo aprendió. No es soberbia, es que es Cristo el que abre nuestros ojos. No es altivo Pablo, es que está diciendo que es Dios, el mismo que se manifestó en él, se manifestó en mí, dice él. El mismo que se manifestó con los apóstoles, se manifestó también con él. ¿Acaso no han leído que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pablo, dice, y se me apareció a la noche siguiente y me dijo, Pablo, así como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma, ante los reyes y todos por allá. El Señor se le aparecía a Pablo. No es soberbia, hermanos, es que la palabra de Dios es la que nos va a guiar. No es soberbia. Por lógica, si alguien es soberbio, no lo va a guiar la palabra. Eso es definitivamente. Pero oiga el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Oiga lo que el rey David decía de la palabra, que la palabra de Dios era más dulce que la miel. Mire, yo no sé si ya me pasé el tiempo. Ya nos pasamos, hermanos. Mire, deseables son. La palabra de Dios tiene que ser deseables más que el oro, más que la plata, deseable más que la miel y la que destila del panal, no la que nos venden en botellita, el osito, ese viene más azúcar que otra cosa, pero la verdadera miel, la que destila del panal, es la que tenemos que anhelar. ¿Cuál es esa miel? La palabra de Dios. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Tenemos que entender que la palabra de Dios va a ser sabio al sencillo. Tu siervo es además amonestado con ellos. Con ellos quiere decir con los mandamientos. No solo no solo el rey David amaba la palabra de Dios para leerla, para meditarla, para tener ese encuentro personal con Dios. No, también la palabra de Dios servía para amonestar su vida. Es que no hay de otra manera que tú seas corregido que sea a través de lo que está escrito. La palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es un espejo, hermano y hermana. La palabra de Dios es la que discierne
hasta los pensamientos, hasta lo más. La palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo más profundo y discierne todo, hermano. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Se recuerdan las palabras de Cristo? Alegraos y gozaos, porque vuestra recompensa es grande, o vuestro galardón es grande en los cielos. Allá es donde vamos. Pero dice que el guardarlos, el ser amonestados y el guardarlos, hay grande galardón. Pablo ya decía, bueno, yo estoy listo para ser sacrificado. Me espera la corona. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo. Y todos aquellos que también amen la venida de Cristo. Y todos aquellos que quieran ser guiados por el Espíritu de Cristo. No solo a mí, decía el apóstol Pablo, ya le estaba reservada una corona. Hay un gran galardón, y el rey David lo dice, versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie los puede entender, solo el que lee la Biblia. Y cuando la Biblia le habla al que la está leyendo, él entiende que la soberbia no es de Dios, que los pecados no son de Dios, que el ocultarse de Dios, entre comillas, porque nadie se puede ocultar, pero hay personas que quieren ir a darle las migajas o el bagazo o lo que ya no sirve de sus fuerzas a Dios en 2 horas. Sí, bueno, hay personas que 1 hora, ¿va? Pero 2 horas, ¿va? Pongamos 2 horas máximo. La gente va que sí, y hacer sus aeróbicos a la iglesia y hacer su zumba, pero no llegan a meditar. Hay una meditación bien hermosa, Eclesiastés capítulo 5, y dice que cuando uno vaya a la casa de Dios, que uno no vaya a hablar, sino a oír. Esto es impresionante, porque es necesario que nosotros podamos oír la palabra de Dios, porque si no la oímos, si no la leemos, si no la anhelamos, ¿cómo vamos a entender nuestros propios errores? ¿Cómo? Y oiga lo que dice el rey David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David decía que lo libraran. ¿De qué? ¿De qué errores? De lo que estaba en el corazón. Perverso es el corazón más que todas las cosas. El corazón, no le haga caso usted al corazón. Usted ruéguele a Dios con su corazón, que lo libre de sus pecados, sí. Pero que no, es que yo siento en mi corazón, es que yo siento aquí, yo siento allá, es que Dios me dijo en mi corazón. Eso no, el diablo usa el corazón del ser humano porque Dios sabe que perverso es el corazón. Cristo dijo algo impresionante y lo dijo así: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino es lo que sale del corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros? Hay adulterios, fornicaciones, avaricia. Mire, ¿para qué le voy a seguir diciendo lo que hay en mi corazón? Cambio, como yo sé que todo eso ahí está en mi corazón, le ruego a Dios, Señor, quítame las soberbias. Señor, quítame la avaricia. Señor, quítame el deseo por estar queriendo mirar sexualmente a alguien. Señor, por favor, gobierna mis ojos. Quita toda ansiedad. Señor, guárdame para cuando yo me tenga que presentar ante ti, o guárdame para cuando tú quieras enviar una pareja para mí. Guárdame, porque dice la Biblia, honroso es el matrimonio sin mancilla. Mire, impresionante. Hay que guardarse hasta en eso, hermanos. Nuestros pensamientos, todo lo que hay en nuestro corazón, solo usted y Dios que puede discernir los pensamientos del corazón. Pero si usted es honesto, Dios lo ayuda. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hay que ser honesto. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Es que la soberbia es impresionante. Dice que antes que venga la caída, viene la altivez. Cuando usted ya se cree, no, es que yo soy un hijo de Dios, ¡pum!, ahí le dan para abajo.
¿Por qué? Porque el rey de los soberbios se llama Satanás. Tenga cuidado, o tengamos cuidado, no nos confiemos de nosotros mismos. Aprendamos a tener un corazón contrito y humillado delante de Dios, porque Dios a un corazón contrito y humillado no desprecia. No desprecia a Dios a un corazón contrito y humillado. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. El rey era el rey. Y ya se dio cuenta usted lo que le pasó al rey, porque por un momento se ensoberbeció. Por un momento puso su mirada en algo que no lo tenía que mirar, mandó a matar a la esposa, a Urías, y tomó a su esposa, cometió un gran pecado. Dios mandó espada hasta los últimos días de David, y su casa iba a estar en pleitos, en perros y gatos, y se cumplió. Lo que David hizo fue malo y Dios lo juzgó. No estamos diciendo que lo mandó al infierno, porque Dios lo perdonó, ¿verdad? Pero no quitó la espada de su casa. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque se le olvidó que era humano. Y aquí lo recuerda él y dice: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. No fue íntegro. Las soberbias se enseñorearon de él. Tomó una mujer que no era la de él. Él tenía 1000 ahí y tomó otra. No fue íntegro y Dios lo castigó. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pidámosle a Dios que sean gratos nuestros pensamientos, nuestras meditaciones ante Dios. Porque nosotros pensamos y pensamos un montón de cosas. Ahora hay que pensar si lo que nosotros pensamos le agrada a Dios. Tenemos una palabra, hermanos, que es la que nos va a guiar. No necesita Dios ponerme aquí, a mí, para decírselos. La Biblia es amplia. Por lógica, si usted se quiere gozar conmigo, le vamos a dar a nuestro Señor Jesucristo la honra y la gloria en cada transmisión que hagamos. Por lógica. Pero no me necesita Dios a mí. Ni mucho menos a un falso profeta, ni mucho menos a un falso apóstol o algo por el estilo. Dios necesita un corazón contrito y humillado. A eso Dios no desprecia. Dios mismo anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si usted quiere guardarse para Dios, Dios lo va a llamar. Mire, hay un salmo impresionante. Ya no tengo tiempo, pero hay un salmo, si ojalá lo pueda encontrar. Salmo 62, si no estoy mal. Es 65. Salmo 65, y dice así: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Oiga, hermanos, somos bienaventurados si nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma anhela a Dios, anhela sus juicios, anhela su palabra, anhela ser guiados por el Espíritu Santo. Somos bienaventurados si Él nos atrae, porque ahí está el éxito. Porque hay personas que no quieren leer la Biblia, solo quieren zumba. Sí, van a la iglesia a cantar y a salir bien jugosos, bien sudados, pero cuando viene la palabra, la menosprecian, porque Dios no los ha traído. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, dice. ¿Lo han visto? Y el que es de Dios habla también. No solo hablamos, sino que oímos palabras de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y acá dice que yo y todos aquellos que querramos vivir como está escrito, somos bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Del bien de su casa es su palabra. Vamos a ser saciados de su palabra. Vuelvo a repetir, si Dios permite, excepto que Dios cambie las cosas, pero
En mi corazón está el deseo de querer leer Salmo 119, es grandísimo, largo, y saber cuántos días vamos a pasar ahí, pero ir leyendo versículo a versículo, hermanos, y nos vamos a dar cuenta que aquel hombre, por eso era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque engrandecía la palabra de Dios. Dice que para él la palabra de Dios era más dulce que la miel. Que Dios bendiga nuestras vidas. Me dio tanto gusto poder leer la palabra con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues acá no distingo ahorita quiénes están conectados, pero fuerte abrazo para cada uno. Luchemos para agradar a Cristo. Luchemos para agradar y vivir conforme está escrito. Es lo más importante. A Dios nadie lo va a poder engañar. Usted podrá ir a una iglesia, pero si usted sigue con sus hábitos pecaminosos, se va a ir al infierno. Pero si usted tiene hábitos pecaminosos, pero usted le ruega a Dios cada día que se los limpie, Dios le puede limpiar también. Él hace sabio al sencillo, hermanos. Él alumbra los ojos. Él es el que nos limpia de toda impiedad. Él es el que el rey David decía: líbrame de las soberbias. Líbrame. ¿Quién podrá entender esos pecados ocultos? Solo Dios y el Espíritu Santo. Que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo. Mire, no sé quiénes están conectados. La hermana Consuelo de Perú. Dios te bendiga, hermana Consuelo. La hermana María Luisa de acá de Far, Texas. Que Dios te bendiga, hermana María Luisa. Hermana ¿quién? La hermana de la hermana de Chile. Ay, hasta se me fue el nombre ahorita, hermana, perdóname. ¿Quién más está ahí que no lo logro ubicar? No puedo ubicarlos, hermanos, pero aquí vamos a ver por qué. No lo logro ubicar. Hermana Marcela, mira, hasta el nombre, se me olvidó, perdóname, hermana, pero sabes que te quiero mucho. Un fuerte abrazo para el hermano Claudio, Carlos, Moisés, todos ellos, que Dios les bendiga. Y un fuerte abrazo hasta allá a Chile. Y no sé quiénes más estarán conectados, hermanos, pero que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos. Esforcémonos con leer su palabra, esforcémonos con anhelar que Cristo haga una obra en nosotros. Sí, que Cristo viva en mí, es lo que tenemos que anhelar. Pablo ya lo dijo, Cristo vivía en él, pero en él y en ti y en mí, en él dichoso, bienaventurado el que tú atrajeres a ti, o el que tú escogieres y atrajeres a ti. Pablo era saciado del bien de la casa de Dios, y tú y yo también tenemos que decir: que Cristo viva en mí, que Cristo viva en mí, que sea glorificado. Yo quiero glorificar a Cristo, que Cristo viva en nosotros. Que Dios bendiga nuestras vidas. Fuerte abrazo, hermanos.